Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto que a mí. Cuando uno dispone su corazón, desde antes de que uno disponga su corazón, ya Dios empieza a actuar. Un corazón contrito y humillado Dios nunca va a despreciar. Y yo quiero invitarles esta mañana en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos. El capítulo 5. He estado compartiendo este mensaje en estos días. Tiene que ver con Jesús. La persona más importante para nosotros es Él, porque gracias a Él somos lo que somos, y gracias a Él nuestras vidas han cambiado. Dice en Evangelio de Marcos capítulo 5, versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablé de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó el manto del maestro, porque ella decía, ella estaba segura: si tan solo tocar el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo que en sí mismo había salido poder, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado los vestidos? Yo quiero que repita esa palabra: ¿quién ha tocado mi vestido? Jesús te pregunta en esta mañana: ¿quién me ha tocado? Jesús pregunta en esta mañana: ¿quién me ha tocado? Hay muchas maneras como tú puedes tocar hoy a Jesús, y es a través de la actitud en tu corazón, es a través de creerle, de que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es a través de confesarles. Dice: cree en mí, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice: el que cree en mí nunca va a ser avergonzado, dice Jesús. Es tu actitud. Las multitudes rodeaban a Jesús, pero de todos los que lo rodeaban y le tocaban, hubo una en especial que él sintió que le tocó. Y él dijo: alguien me ha tocado los vestidos. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves, Jesús, que la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Porque él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Jesús dijo: poder ha salido de mí. Sé que alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. ¿Qué dijo Jesús? Poder, diga poder, ha salido de mí. Eso salió de Jesús. ¿Sabes que hoy puede ocurrir un milagro en tu vida? Es más, hoy van a ocurrir milagros en tu vida por la actitud en que tú te presentes delante de Él, creyéndole, sabiendo. Él dice que Él es espíritu. Él es espíritu. Él dice: Dios es espíritu. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero sí sabemos que Él está aquí, que nos escucha y que nos ve. Amén. Y hoy la palabra que vas a recibir tiene que ver con tu actitud ante las situaciones que se presentan, que están presentes y las que se van a presentar. Jesús dijo: en el mundo van a tener aflicción. Dijo: en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Dios: confía, porque yo he vencido al mundo. Vamos a cantar una adoración que tiene que ver con nuestra actitud cuando nos toque caminar por las aguas.
pueblo de Dios caminó por las aguas, caminó por el mar, pero porque Dios abrió el mar. La actitud de ahora en adelante que vas a tomar cada que tengas pruebas, cada que vengan tempestades a tu vida, a tu familia, cada que vengan momentos difíciles, Dios quiere transmitirte hoy una palabra de fe y de confianza. Es que Él va a estar contigo. Aunque pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te vas a ahogar. Vas a pasar por los ríos y por las aguas, pero el Señor va a estar contigo y no te vas a ahogar. Dice, y cuando pases por el fuego, dice que no te vas a quemar. Vas a pasar por el fuego. Y algunos han pasado por el fuego, pero la palabra dice que no te vas a quemar. Dice, la llama no va a arder en ti. Vas a estar en medio del fuego, pero la llama no va a arder en ti. El fuego te va a purificar. Dios te va a sacar del medio del fuego. Pero cuando estés en medio, yo solo quiero decirte algo especial de parte de Dios. Dice, cuando estés en las pruebas, cuando estés en medio de la tentación, cuando estés pasando en medio de la tempestad, que tú tengas la seguridad que Dios va a estar contigo. La voz, la palabra de Dios va a estar ahí guiándote para fortalecerte y para decirte, sigue caminando. Aún camines por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Mi voz te llama. ¿Hacia dónde? ¿Quiénes quieren caminar hoy sobre las aguas? Pedro lo hizo, pero porque Jesús le dijo, ven, y lo hizo. Vamos a decirle en esta mañana con esta canción, tu voz me llama hacia las aguas. Sea el resto para este día y para este resto de años. Dios te llama a caminar en medio de las tormentas. Dios te llama a caminar en medio de la tempestad. Dios te llama a caminar en medio de la prueba, a que estés seguro de que Él va a estar contigo. Amén. ¿Qué tal si nos paramos? Nos ponemos en pie, perdón, y cantamos, tu voz me llama hacia las aguas. Me llama a las aguas, De mis pies donde mis pies pueden fallar. pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto. Yo le caminaré. Caminaré. Yo le sobre el mar. Sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy. Pues tuyo soy. Decláralo hasta el final. Hasta el final. Él prometió que va a estar contigo todos los días hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta. Tiene tu mano, Dios, Tu mano, Dios, que me sostendrá. me guiará. Me guiarás.
entendimiento. A donde tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá. más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, Más allá. allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre Clama a mí, yo te responderé. de ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy Hasta el final. hasta el final. Hasta el Sí, Jesús. ¿Dónde está? Dile, Señor, gracias. Porque tú me has enseñado a confiar en ti. Es maravilloso, Señor, saber que soy tu hijo. Que no estoy solo en este mundo. Que te tengo a ti como Padre, y si te tengo a ti lo tengo todo, Señor. Señor, gracias porque tú nunca me has dejado ni nunca me has desamparado. Tu palabra dice, aunque padre y madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Gracias porque yo soy la niña de tus ojos. Dice tu palabra y yo lo creo, que yo soy tu especial tesoro, dice el Señor. Que tú me tienes esculpida en la palma de tus manos, Señor. Y gracias porque tú has prometido que tú estarás conmigo todos los días hasta el fin. Que tu presencia estará conmigo y me hará descanso, me dará paz. Y gracias por esa convicción y esa seguridad que tú nos das, Señor, de que tú vas delante de nosotros, enderezando los lugares torcidos. Y tú vas delante de nosotros abriendo puertas, y las puertas que tú abres nadie las podrá cerrar. Y gracias por hacernos tan sensibles a tu voz, tan sensibles a tu palabra, Señor. Gracias por darnos protección, dirección. Y gracias porque lo que has empezado en nosotros, la obra que has empezado en nosotros, día a día tú la estás perfeccionando hasta el día que vengas a la tierra. Señor, queremos hoy honrarte, amarte y glorificarte, darte gracias por todo lo que has estado haciendo, lo que vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Confiamos en ti, Señor, y sabemos que el poder y la presencia de tu Santo Espíritu habita en nosotros. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Es impactante, dice
Dice las Sagradas Escrituras, cuando empezamos a leer toda la historia, nos habla de un hombre que también estaba viviendo momentos difíciles. Este tema tiene que ver con lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. El hecho de que tú hayas tomado la decisión de seguir a Cristo, el hecho de que tú hayas tomado la decisión de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no quiere decir que no te vayan a acontecer cierto tipo de situaciones, que no vayan a venir a ti tormentas, que no vayan a venir tempestades, que no vayan a ir pruebas. El hecho de que tú estés caminando en el Señor quiere decir que también va a ser probada, porque hay algo muy grande que Dios puso en tu vida, que una letra que tiene, una palabra que tiene dos letricas, pero es poderosa. Es que la fe, diga la fe. La fe. Y es a través de la fe que Dios quiere cada día levantar a su iglesia. Es a través de la fe que Dios quiere que la iglesia conquiste. Es a través de la fe que Dios quiere que la iglesia avance. Es a través de la fe que Dios quiere que la iglesia crezca y que la iglesia madure y que la iglesia permita que Dios forme el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. ¿Sabe que el deseo de Dios es ese? Formar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y para formar el carácter de Jesús en nosotros, Dios a veces permite muchas pruebas, muchas situaciones. Dios ha derramado su espíritu. Oiga, Dios ha derramado, no su espíritu, ha derramado su Santo Espíritu en nosotros. Y por eso usted y yo tenemos el fruto del Espíritu Santo. En usted hay mansedumbre, en usted hay humildad, en usted hay amor, en usted hay fe, en usted hay paciencia, en usted hay benevolencia, en usted hay dominio propio. El fruto del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que cada día ese fruto crezca, abunde más. ¿Para qué? Para que podamos dar a los demás de lo que tenemos. Para que en medio de las situaciones difíciles esos frutos sean puestos por obra. La paciencia la necesitamos cada vez que recibimos presión. La palabra de Dios en esta mañana nos habla de dos tipos de presiones que vio Jesús en ese momento. La presión del principal de la sinagoga, que era Jairo. Imaginen un principal de una sinagoga buscando al maestro, a Jesús, cuando a ellos le era prohibido. A ellos no se les permitía. En el Sanedrín lo tenían prohibido por los sumos sacerdotes, por la clase dirigente política religiosa que en ese día había en el Sanedrín. Mas sin embargo, ¿cuál era la posición de este hombre? Irse y postrarse delante de Jesús y clamarle, decirle: Jesús, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que ella sea salva y sea sana y sea salva. Ese hombre tenía una fe, estaba seguro de que Jesús iba a poner las manos en su hija, y su hija no solamente iba a ser sana, sino que también iba a ser salva. Ese hombre venía con una presión interna fuerte. La presión de ¿qué? De la enfermedad de su hija, que le iba a llevar ¿qué? A la muerte. Pero en medio de esa presión, él tenía ¿qué? Fe, diga fe. Una fe que Jesús iba a intervenir. Pero también dice que una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que esa enfermedad cada día la estaba llevando a la ruina. Dice que había ido ante los médicos durante mucho tiempo y nada le había servido. Estaba bajo la presión de ¿qué? De una enfermedad. Mire que son dos tipos de circunstancias muy diferentes. Uno, su hija agonizando, y la otra que estaba la situación de ¿qué? De una enfermedad. ¿Y en quién halló ella la respuesta? En Jesús. Fue y buscó a Jesús. Y ella estaba segura, estaba convencida que tan solo tocando el manto de Jesús, ella iba a ser sana. Y así fue. La fe en Jesús sana, la fe en Jesús restaura, la fe en Jesús liberta. En Jesús. Pero dice también que Jesús sintió la presión de ¿quién? De las multitudes. Cuando leemos todo el pasaje nos damos cuenta que como en 5 veces más se repite la palabra multitudes. Jesús siempre estaba rodeado de multitudes, y la mayoría de la gente venía ¿para qué? Para esperar de él ¿qué? Un milagro. Algunos venían por curiosear, algunos venían para tentarlo. Y el rey Jesús recibió presión. Y él dice: ¿quién me ha tocado? ¿Qué dijo él? Pues imagínese hacer una pregunta rodeado de tanta multitud, de tanta gente. Y Pedro le dice: Jesús, pero parece absurdo.
Tú preguntas en medio de la multitud, todo el mundo te aprieta, todo el mundo quiere el milagro, todo el mundo quiere tocarte y tú dices, ¿quién me ha tocado? ¿Cómo? ¿Qué está pensando Jesús? Eso sí, me han tocado, pero hay alguien que me ha tocado de una manera tan especial porque ha salido poder, diga poder. Salió poder. ¿Y sabe qué poder salió de Jesús? Poder sanador. Wow. Eso salió de Jesús, poder sanador. Cuando él fue a la casa de la hija de Jairo, salió un poder, pero era un poder ¿qué? Resucitador. Porque la niña ya había muerto. Cuando él llegó, la niña había muerto. Pero salió ¿qué? Poder de resucitar. Amén. Jesús vivió bajo presión. Aun siendo niño, Herodes mandó un decreto de que todo niño varón tenía que morir. Y la presión fue tan fuerte que María y José tomaron la decisión de irse ¿para dónde? Para Egipto. Por eso dice la palabra de Dios: de Egipto llamé a mi hijo. Porque cuando murió Herodes, José y María volvieron de nuevo ¿con quién? Con Jesús. Volvieron ¿a dónde? A Nazaret. Ahí se instalaron. Pero Jesús crecía en estatura y en sabiduría, y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero Jesús empezó a recibir todo tipo de presión, diga presión. Y la pregunta es, ¿cómo hizo Jesús para manejar todo ese tipo de presión? Es impresionante que la clase dirigente, política, religiosa, todos no querían a Jesús. Aún los sumos sacerdotes despreciaban a Jesús, querían la muerte también para él. Herodes, Pilato, bajo presión, le tocó decir, bueno, si eso es lo que dicen los judíos, listo, que lo crucifiquen. Toda la presión que vivió Jesús en la tierra fue muy fuerte. Cuando la multitud iban y decía, crucifíquenle, 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 crucifíquenle. Presión de que tenía que ir a la cruz de la muerte. Tuvo presión también en la familia. Sus hermanos en un tiempo no lo querían. Oiga, no lo querían dentro de su familia. Un tiempo en que no lo querían. La presión que vivió, sabiendo que uno de sus mejores amigos lo iba a traicionar, lo iba a vender. La presión que vivió Jesús aún en la cruz, cuando los sumos sacerdotes decían, a otro salvó, sálvate a ti mismo. La presión que recibió en la cruz, aun cuando uno de los ladrones le dijo, si eres hijo de Dios, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Jesús vivió bajo presión en esta tierra, mas sin embargo Jesús venció. Jesús obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Jesús vivió bajo presión aún en Getsemaní. Hablo de las presiones externas, pero también vino una presión interna que es manifiesta donde en Getsemaní. Dicen los teólogos, los entendidos, que en Getsemaní Jesucristo, el 80% de la obra de la cruz fue ganada en Getsemaní, donde dice que su sudor era como gotas de sangre. ¿Por qué? Porque hay una presión interna. Hay presiones externas y hay presiones ¿qué? Internas. Él sabía lo que le iba a pasar y él dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. O sea, ¿cómo se sentía? Y ahí fue donde fue 3 veces a el Padre. Dijo, Padre, si te es posible, quita de mí esta copa, pero no se haga conforme mi voluntad. Primera vez, segunda vez, va y hace lo mismo. Tercera vez y el Padre enmudeció, no le dio respuesta. Se levantó, afirmó su rostro y fue ¿qué? A la cruz. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que los hombres de Dios vivieron bajo presión, diga bajo presión. ¿Y cómo manejaron ellos cada situación que se presentó? Moisés vivió bajo presión. ¿Y cuál fue la presión que vivió Moisés? Puede ver que a su pueblo lo estaban maltratando. Ve que era su pueblo que cada día lo estaban esclavizando más. Y la presión que vivió Moisés fue tan fuerte que él quiso hacer justicia
por sus propias manos. Y ahí fue donde cogió un egipcio, lo mató y lo enterró bajo la tierra. Abrió y lo escondió bajo tierra. Bajo tierra. Miró, dice, a izquierda, a derecha, al frente, a todos lados, nadie me vio. Y pan lo mató, pero no miró hacia arriba, que Dios estaba. Mira hasta dónde llegó. Por eso hay gente que dice, yo por mi tierra, por mi gente, por mi pueblo, hasta me hago matar. ¿Sí? Pues hay personas que quieren hacer justicia por sus propias manos cuando ven injusticias. Y mire lo que hizo Moisés. Moisés también vivió bajo presión cuando el pueblo empezó a decirle, Moisés, nos has sacado al desierto, vivíamos bien en Egipto y aquí padecemos de hambre y tenemos sed, haz algo. Moisés decía, Señor, ¿qué? Esta gente me pide, me exige. Y el Dios le dice, ¿sabe qué? Háblale a la roca. ¿Tiene la vara de la autoridad? Sí, háblale a la roca y saldrá agua. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Bajo la presión de la gente, bajo la presión del pueblo como líder, no le habló a la roca, sino que golpeó la roca. Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, vio a Canaán desde lejos. Mira la presión donde nos puede llevar. Moisés vivió bajo presión. Un varón, un líder que también vivió bajo presión fue Aarón. Moisés se va 40 días a un encuentro especial con Dios y la gente se empezó a desesperar y decirle, Aarón, tu hermano no vuelve, a tu hermano le pasó algo, tu hermano nos ha dejado aquí tirados. Y Aarón empezó a desesperarse y a recibir, ¿qué? Diga, la presión. Empezó a recibir que la presión del pueblo. ¿Y sabe qué hizo? Se dejó llevar por el pueblo y les construyó un becerro de oro. Y el pueblo volvió a cometer, ¿qué? Idolatría. Presión. Veo aquí muchos jóvenes y les hablo de un joven que ustedes conocen, que fue José. José vivió bajo presión, bajo su familia. Dice la palabra de Dios que sus hermanos no lo querían, lo odiaban, deseaban la muerte y se lo llevaron. Y a la final, por no matarlo, ¿qué hicieron? Lo tiraron a una cisterna, pero querían la muerte para él. Se le burlaban, decía el soñador. Se le burlaban de sus sueños, de sus planes. No lo querían. ¿Dónde resultó José? En una cisterna, bajo presión, de sentirse solo, sin su papá, sin su mamá, odiado por sus hermanos, ahí abandonado. Pero de ahí lo sacó Dios. De esa cisterna lo sacó Dios. Él confiaba en Dios y esa cisterna lo sacó ¿quién? Dios. Y fue vendido como esclavo ¿a quién? Al capitán del faraón de Egipto. Y el capitán él se lo llevó a trabajar. Dice que fue un esclavo excelente. Pero ahí en la casa de este varón de Potifar, dice que José vivió la presión. Diga, la presión. Y no fue la presión de parte del capitán, no, vivió la presión de la mujer del capitán. Empezó a ¿qué? A ver que era un joven guapo, que era un joven inteligente, le llamó la atención y empezó a ¿qué? A seducirlo. Y José vivió en la casa de Potifar continuamente bajo la presión ¿qué? Diga, sexual, de una mujer que lo deseaba, de una mujer que le estaba buscando la caída. Y no es que José silbaba, no es que José se mantenía tranquilo, decía gloria a Dios, no. Él como hombre era también débil. Él como hombre también tenía deseos. Presión interna y presión externa. Pero ahí en medio de esa presión Dios estaba con él y ahí salió ¿qué? Victorioso, porque no pecó. ¿Y sabe dónde salió este varón? A la cárcel, en presión, pero después resultó ¿dónde? En el palacio. Hombres de Dios vivieron bajo ¿qué? Diga, bajo presión. Piense por un momento, si a Sansón le pasa lo de José, ¿qué hubiese pasado? Si a Sansón se lo llevan para la casa de Potifar, ahí no había tenido ningún tipo de presión, porque Sansón, su debilidad eran las mujeres. Ahí ni la mujer le ha tocado seducirlo, ni insinuársele nada. Él dijo, uy, qué bendición, llegué a donde tenía que llegar. ¿Sí o no? Así dice, wow, tremendo esto, mira. ¿Sí o no? No tenía la presión. ¿Por qué? Porque
La presión que tenía en esa área Sansón, él simplemente no la manejó, sino que eso lo debilitó y lo llevó a ¿qué? A no poder cumplir el propósito que Dios tenía para quién, para su vida. Elías, el grande Elías, que degolló 850 profetas de Baal y Acera, 850, cuando él lo hizo se fue victorioso, Dios le dio la victoria, pero luego escuchó una noticia que venía de parte de Jezabel, la esposa del rey, donde decía: así como tú has hecho con mis profetas, así voy a hacer contigo, también te voy a degollar. Una presión vino a la vida del profeta que lo llevó a desear la muerte. Deseó la muerte Elías. ¿Y sabe dónde terminó Elías? Bajo esa presión. 40 días caminando fue y se escondió en una cueva. ¿Y sabe quién estaba con la cueva? ¿Quién lo buscó en la cueva? Dios. En medio de la presión, Dios está con nosotros. Y ya lo sacó victorioso. ¿Quién? Dios. Todos estos hombres vivieron bajo presión para no avanzar, para no hablar tanto. El pueblo de Dios, ¿sabe cuándo el pueblo de Dios creció tanto? Cuando tuvo presión. Y cuando tuvo esa presión, con el tiempo ellos entendieron que lo que el profeta había dicho, que en los últimos tiempos derramaría el Espíritu sobre toda carne, se cumplió esa promesa y el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120, y esos 120 empezaron a predicar con de nuevo. Esos 120 empezaron a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a establecer el reino de Dios en todo lugar. Pero primero empezó de Jerusalén. Y a través de la persecución que recibieron de la clase política religiosa de ese tiempo, ¿sabe qué pasó? Que a través de esa persecución ellos les tocó que irse de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y ahí fue donde ellos empezaron a crecer en la fe y el reino de Dios empezó a extender, hermanos. En medio de la presión, Dios quiere hacer cosas grandes, no solamente estar con nosotros, sino también que manifestar que su poder, manifestar su gloria a través de quién, de cada uno de nosotros. ¿Qué salió de Jesús? ¿Qué salió de Jesús cuando vivió la presión? La pregunta para la iglesia en esta mañana es poder. El poder. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el Espíritu de Dios, el poder del Espíritu de Dios estaba ¿dónde? En Jesús. Y Él se fortalecía ¿dónde? En Jesús. En Getsemaní Jesús se fortaleció en la oración, la comunión con el Padre. En medio de la presión se fortaleció en la oración con el Padre, la comunión con el Padre. Pero también estaba fortalecido ¿qué? En el Espíritu. En el Espíritu. El Espíritu, la oración, lo llevaron ¿qué? A que la carne, a que la voluntad de Él no se hiciera, sino la voluntad de Dios. El yo en Getsemaní fue doblegado. Ya no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. La pregunta para la iglesia: ¿cómo has reaccionado ante las presiones? Porque aún cuando estabas en el vientre de tu madre 9 meses, llegó un momento en que tenías que salir. Mamá ya no aguantaba y tú tampoco aguantabas. Tenías que salir. ¿Cómo has reaccionado ante la presión? Ante esos momentos difíciles, ante esos momentos de prueba, aún en las tempestades, ¿cómo has reaccionado? Muchos tienden a huir, muchos tienden, no quiero vivir bajo presión. La presión en un trabajo, ¿sí o no? Uy, y los jefes que yo tengo, eso, no me lo aguanto, no me lo aguanto. Y presiona más horas y presiona más trabajo, no me lo aguanto. La presión de los amigos. Jóvenes, la presión. Nadie se va a dar cuenta, tu madre no se va a dar cuenta, tu papá no se va a dar cuenta. Vamos, hágale prueba. Tómate una. Hágale, consuma. Hay presiones que viven los jóvenes. Otros jóvenes lo vivíamos en el colegio, lo vivíamos con los amigos, la juventud vive bajo presión. ¿Qué te pasa? ¿Dónde vives? ¿Tienes 17 años y no te has acostado todavía con un muchacho? ¿Dónde vives? Si eso es lo más normal hoy por hoy. Y hay ese tipo de presión que reciben los jóvenes. Y a veces se sienten mal porque empiezan a recibir
de las amistades que están alrededor. Eso, hazlo, hazlo. Vete de tu casa. ¿Qué los vas a escuchar? Están pasados de moda tus padres. Prueba, consume, hazlo. Yo lo he hecho. Todos lo hacen. Me gusta mucho lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, no te os conforméis a la manera como el hombre está pensando hoy por hoy, la sociedad está pensando como hoy. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que te des cuenta cuál es la voluntad de Dios, que es muy buena, que es perfecta y que es agradable. La presión. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cómo has reaccionado ante las presiones? Es impactante cuando vas ante el médico y estás esperando un diagnóstico, una noticia, y te dice: mira, esto es lo que tienes. Wow. Por lo general usted dice gloria a Dios cuando lo que te dicen no es lo que esperabas. Te quedas frío. Hay situaciones que nos mueven, sí, y lleva a que busquemos soluciones en medio de las presiones. Por eso mi pregunta es: en medio de las presiones, ¿tú qué has hecho? ¿Cómo has reaccionado? ¿Qué puerta has tocado? ¿A quién has buscado? En medio de las presiones, Dios quiere primeramente que te des cuenta que Él está contigo, que Él te va a dar la salida, que te va a sacar de esa situación. Sabes que las presiones, y me gustaría que anotaras esto en tu agenda, sabes que las presiones pueden llevar a sacar lo mejor de ti. Oye, ¿sabes que las presiones pueden llegar a sacar lo mejor de ti? Yo me acuerdo cuando jugaba fútbol, tenía un compañero y él siempre recibía presión de la gente, y la gente sabía por dónde tenía que presionarlo. El público empezaba a meterse con él, a gritarle de todo, y él se desconectaba del partido, se desconectaba del balón por estar respondiéndole a la gente, por la presión que recibía. En el deporte recibimos presión, si no tienes que ganar, hay que ganar este partido, mínimo empatarlo. La presión cuando un jugador contrario empieza a golpearte, a escupirte, ¿tú cómo reaccionas o cómo reaccionábamos? ¿Qué salía de nosotros? Lo importante es saber en la presión que hay en nosotros y que sale de nosotros. En medio de una presión económica, ¿qué has hecho? ¿Sabe que en medio de una presión económica hay hombres que han tomado la decisión de hacer negocios incorrectos? De llevar encargos que no tienen que llevar, encarguitos, una cajita, esto te va a sacar de carrera. ¿Sabes que hace tiempo con mi esposa nos encontramos con una pareja, primera vez que nos veíamos, y empezamos a hablar con ellos y los invitamos a la casa a tomarnos un chocolate, y ellos muy amablemente aceptaron la invitación, nos sentamos a tomar el chocolate, tuvimos la oportunidad de dialogar con ellos, y luego cuando terminamos de tomarnos el chocolate y dialogar con ellos, yo le dije: ¿les gustaría que oráramos por ustedes? Y yo: sí, oren por nosotros. Y empezamos a orar, y ellos empezaron a llorar, y lloraban y lloraban y lloraban, y se abrazaban. Y decía: ¿sabe qué pasó? Que en el momento en que ustedes nos encontraron, estábamos tomando la decisión de tirárnosles al próximo tren que pasara. Y eso algunos han escuchado el testimonio, lo que pasó. Esa decisión bajo una presión. ¿Por qué? Porque habían perdido sus negocios, su casa también, y no veían salida. Es en medio de la presión que nos damos cuenta verdaderamente qué hay en nosotros, en quién confiamos, qué hacemos. Por aquí he escrito algo que dice:
no siempre podemos controlar todo lo que nos sucede en esta vida, pero sí podemos controlar las formas en que reaccionamos ante ellas. La importancia es cómo reaccionamos ante las presiones, ante las situaciones que vienen a nuestras vidas. La presión que se vive continuamente en las familias cuando todo está marchando bien, pero uno de los jóvenes, uno de los hijos empieza a hacer lo incorrecto, a hacer lo malo. Y no es que el papá y la mamá se gocen y estén contentos. Uy, mira, no. Hay una presión. Cuando el hombre toma la decisión y decir, me voy de casa, no voy a estar más con ustedes. Wow, lo escuchan los hijos, lo escucha la madre. ¿Qué vamos a hacer ahora? Impactante. Y sabe que siempre, por eso lo llevaba al nacimiento nuestro. Hemos nacido de bajo presión. Aun cuando a la mamá, a la madre le dicen, ¿sabes que ese hijo te va a nacer con problemas? O puede que no nazca, o puede que tú te mueras. Nosotros lo vivimos con Daniel. Daniel es un milagro de Dios. Por un milagro de Dios está mi esposa, la pastora, y Daniel en esta tierra. Intervención de Dios, o si no. Pero fue un momento muy fuerte, muy delicado. Si yo no interviene, la salud, lo económico, tantas áreas recibimos presión. Pero ¿cómo reaccionamos ante esas presiones que vienen a nuestra vida, que vienen y nos visitan? Por eso es importante que te des cuenta lo que dijo Jesús: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo vas a tener aflicción. Los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles, sabemos, todo se está cumpliendo. Pero confía, yo he vencido el mundo. Dice que todo el que es nacido de Dios ha vencido el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo: la fe en Jesucristo. Y estos le han vencido, dice la palabra en Apocalipsis. Y estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. Miren cómo han vencido, cómo se cumple la palabra. En Romanos capítulo 8 dice que en Cristo somos más que, no dice vencedores, más y más que vencedores, porque vamos que de victoria en victoria. ¿De victoria qué? En victoria. Vamos cada día que avanzando. Dios quiere que tú tengas la seguridad de que en medio de las tormentas Él va a estar contigo. Los animales pueden percibir más rápido que los seres humanos el peligro. Cuando viene una tormenta, cuando viene un terremoto, ellos inmediatamente se dan cuenta y corren y huyen a buscar protección. El único animal que no huye cuando vienen las tormentas es el águila. Dice que el águila, cuando sabe que va a haber una tormenta, el águila empieza a buscar la tormenta. No le huye a la tormenta, empieza a buscar la tormenta. ¿Y sabe dónde pone su mirada? En el ojo de la tormenta. Dice que cuando ve la tormenta, pone su mirada en el ojo de la tormenta y se va y busca. Se mete dentro del centro del ojo de la tormenta, y lo que hace es que esa tormenta, ese ojo la lleva ¿a qué? Aún a volar más alto de lo que ella ha volado. Las tormentas, las tempestades te van a llevar a vivir en un nivel de fe que tú te vas a quedar ahí aterrado. Y dices, wow, ¿cómo lo hice? Pero te das cuenta que te metiste en la tormenta, pero con Dios, y Él te levantó y te llevó a vivir en otra condición. Alguno diría, entonces, ¿empiezo a buscar tormentas? Van a venir tormentas, ¿no? Analicemos las tormentas por las que hemos pasado. Todos hemos vivido por tormentas, ¿sí o no?
momentos tan difíciles, uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde nos vamos a meter? La relación de David era tan fuerte con Dios, con su padre, tan fuerte que él dijo, tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Y él dijo, aunque un ejército acampe contra mí, dijo, no temeré. Hay algo que como hijo de Dios, Dios quiere también que tengas en cuenta. En medio de la tormenta no tengas temor. ¿Sabe que el temor trae lazo? Y cuando viene el temor nos lleva a tomar decisiones que no tenemos que tomar. ¿Sí o no? Viene temor y ¿quién me puede ayudar? Y tocamos puertas que no debemos tocar. Tomamos decisiones que no debemos tomar. Y hacemos todo menos lo que tenemos que hacer, lo bueno. Diga, no tendré temor. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te levanto. Me gusta mucho porque dice otra vez, dice, siempre te ayudaré. O sea, siempre ha estado ayudándonos, siempre me va a ayudar. Y dice, y siempre te levantaré con la diestra de mi justicia. Impresionante, ¿no? Lo que dice el Padre. La convicción de un hijo de Dios es saber que el Padre siempre está, que el Padre siempre lo va a sacar de esa situación. Y quiero terminar diciéndote algo referente a Jesús. ¿Sabe qué hizo Jesús en medio de una tormenta? Se acostó a dormir. Así lo encontraron los discípulos. Así dice la palabra de Dios, que él en medio de la tormenta, ¿qué? Dormía. Como hombre. Le doy un ejemplo. Como hombre, ¿sabe qué estaba enseñando él? La confianza que tenía en el Padre. Como hombre estaba enseñando la confianza que tenía. Ahora, ¿qué hacer en medio de la tormenta? El sueño es un sinónimo de ¿qué? De descanso. ¿Sí o no? De quietud. Te duerme y no se da cuenta de nada. ¿Sí o no? Pues en medio de la tormenta, Jesús, ¿qué hizo? Dormía. Pero ¿qué hicieron los discípulos en medio de la tormenta? Se desesperaron. Y eran pescadores profesionales. Eran hombres que estaban acostumbrados a las tormentas. No eran novatos. Pero ¿cuál sería esa tormenta? Que ellos ¿qué? Se desesperaron y empezaron ¿qué? A buscar a Jesús. Y dije, Jesús, ¿qué haces? ¿Qué pasa? ¿No ves que perecemos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cierto? Y dijo, ¿qué pasa? Les dice, hombres de poca fe. O sea que Jesús esperaba en ese tiempo que ellos pusieran la mirada en Él y confiaran en Él. Jesús no te va a dejar, hermanos, no te va a dejar en la barca solo. Jesús va contigo en la barca, en medio de la tormenta, va contigo. Tenlo por seguro donde quiera que vaya. Hombres de poca fe. Pregunta, ¿tenían fe? ¿Tenían fe? Sí, les dijo poca fe. ¿Qué quiere Dios? Que cada día nuestra fe ¿qué? Aumente. ¿Qué quiere Dios? Que en medio de las tormentas tú confíes, descanses en Él. Que te des cuenta que en medio de la tormenta Él quiere que tu fe que crezca, aumente. Pero también Él quiere que en medio de la tormenta Él haga lo que Él hizo. ¿Sabe qué le hizo a la tormenta? Ellos escucharon y se quedaron aterrados. Dice que le habló a la tormenta. ¿Y la tormenta qué? Se apaciguó y enmudeció. Y ellos dijeron, wow, tremendo. Pregunta, ¿cuántas veces le has hablado a las tormentas? Ahora no te voy a decir que vais al mar allá, te vas para Algezar y una tormenta y no, a las tormentas de tu vida, ¿tú le has hablado? Las tormentas en tu vida o lo que venga a tu vida, tú tienes que hablarle del que creó los cielos y de la tierra, el que tiene el control sobre las tormentas, el que le habla a la tormenta. Sí, háblale a la tormenta y le sabe que mi Dios es tan poderoso que me va a sacar otra vez de esta situación. Háblale a la circunstancia. ¿Sabe que mi Dios es poderoso? Dice su palabra que joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Cuando vengan situaciones económicas, dile eso. Cuando vienen situaciones que tú veas que no puedes soportar, dile la palabra. Háblale a la tormenta. Háblale a la tormenta. Pero para hablarle a la tormenta no tienes que hablarles con la palabra, que es la autoridad de Dios. Dile, ¿sabes qué? Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová mi Dios en medio de la tierra de los vivientes.
Háblale a las tormentas. Cuando a veces nos viene un dolor, ¿cierto? En la rodilla, en alguna parte del cuerpo. Háblale a ese dolor, háblale a la enfermedad. ¿Y qué le hablaría? Háblale lo que dice Isaías 53:4, ¿cierto? ¿Qué dice? Dile, verdaderamente Él ya llevó esta enfermedad, Él llevó nuestras enfermedades. Y dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió ¿qué? Nuestros dolores. Y por sus llagas he sido ¿qué? Sanado. Háblale a la tormenta. ¿Y sabe qué pasa? Se cumple la palabra de Dios. Dice que le hablaría a la montaña. ¿Y la montaña qué? Se moverá. Ese obstáculo se va a mover. Porque Dios te va a dar siempre ¿qué? Diga la victoria. Diga, ¿Dios me va a dar qué? Diga, Dios me da la victoria. Te quiero decir algo. Ese Dios que te ha dado en todos estos años la victoria, vive. Yo sé que mi Redentor vive. Es un Dios vivo, un Dios que escucha, un Dios que responde. Y si vive, y si responde, y si soy su hijo, y si me ama, pues qué mejor tenerlo todos los días conmigo. Amén. ¿Quién puede dar un gloria a Dios? ¿Quién puede dar un gloria a Dios? Yo quiero que te pongas en pie en esta mañana. Le voy a pedir a la hermana del teclado, las dos jóvenes del teclado. Dios quiere que en este tiempo, cuando vengan las presiones a tu vida, de ti salga lo mejor. Diga lo mejor. ¿Qué debe salir de ti? Cuando vienen las presiones, Dios quiere sacar de ti lo mejor. Diga lo mejor. Diga en medio de la presión. Diga en medio de la presión, Dios va a sacar lo mejor de mí. Diga, Dios va a sacar lo mejor de mí. Diga, en medio de la presión, Dios va a sacar lo mejor de mí. En medio de la presión, mi fe, no solamente van a ver mi familia en las multitudes, sino que yo voy a ver mi grado de fe. En medio de la fe, en medio de la tempestad, acuérdate, en medio de las presiones, tu fe va a ser ¿qué? Aumentada. En medio de la presión, en medio de la tempestad, Dios va a estar contigo. En medio de la presión, cierra tus ojos donde está. En medio de la presión, en medio de la presión, en medio de la tempestad, no solamente Él va a estar presente, así como lo ha prometido. Él no se va a bajar de la barca, Él va a estar contigo. En medio de la tempestad, de la presión, de la tentación, de las pruebas, no solamente Él va a estar contigo, sino que ha puesto un don, un ingrediente tan importante que es la fe. La fe en Él para creer que verdaderamente está contigo. La fe en Él para creer en su palabra, y no solamente para creerla, sino para confesarla. En medio de la tempestad, no solamente Él quiere que tú estés seguro de su presencia, sino que tú le escuches, porque Él tiene la respuesta, Él tiene la salida a esa situación que estás viviendo. Te pregunto, ¿es tu hogar, es tu esposo, es tus hijos, es lo económico, es la salud? La presión en la universidad, en el colegio,
en el trabajo. Dios quiere que hoy descanses en Él. Porque cuando viene presión a nuestras vidas, si no le entregamos a Dios, si no confiamos en Él, esa presión se convierte en nuestras vidas todos los días en una carga que llevamos donde quiera que nos vamos, nos movilicemos, cambiamos de nación, cambiamos de país, cambiamos de trabajo, pero esa presión está ahí encima, esa presión se convierte en una carga, y cuando esa carga cada día la llevamos y no se la entregamos al Señor, se convierte en una opresión, te oprime y viene una depresión a tu vida. Y Dios no quiere, eso no quiere para ti el Señor. Por eso el Señor hace una invitación y dice: Jesús, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que en mí hallarán descanso. Dios no quiere que tus cargas tú las descargues, que tus presiones tú las descargues en tu esposa, ni en tu esposo, ni en tus hijos, ni en el prójimo. Él quiere que toda esa descarga, que toda esa ansiedad, que toda esa presión se la entregues a Él, para que tú tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento. Él dice: hijo, entrégame la carga y mi paz te dejo, y mi paz te doy. Y esa paz se va a mantener en ti, en tu hogar, donde quiera que vayas. Y lo que va a salir de ti, varón, mujer, joven, lo que va a salir de ti cuando venga la presión va a ser algo muy bueno, porque la presencia de Dios va a estar en ti.